¿Qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están? Bueno, continuando con estos videitos que les prometí que íbamos a hacer para irles aclarando un poco las dudas que pudieran tener respecto de la elaboración de matrices de riesgo y control y con toda la parte de gestión. Bueno, nos habíamos quedado en que ya habíamos ya realizado la ubicación de los riesgos o controles, o bueno, preparado esa parte dentro de la matriz. No habíamos acabado con la parte de cómo lo ubicamos con la metodología RACI, ¿no? Debíamos que era un responsable, quién lo autorizaba, a quiénes informamos y a quiénes consultábamos. Bueno, ¿qué sigue? Pues una vez que tenemos eso, lo que sigue es, evidentemente, dentro de la matriz, aquí lo estamos dividiendo en hojas, simplemente este, para no irnos con tantas columnas, ¿no? Y no distraernos ahorita, pero hay que recordar que todo eso tiene que venir exactamente en la misma matriz de forma continua, ¿no? Pero bueno, vale la pena, por eso les digo que vean las asesorías para que solventemos todo este tipo de dudas que pudieran tener. Bueno, entonces ahora ya lo ubicamos. ¿Ahora qué sigue? Pues ya tenemos que empezar a hablar de los riesgos, ¿sí? Y hay metodologías específicas sobre lo que debemos de reflejar respecto de los riesgos dentro de las matrices. Porque créanme, hay mucho problema en cómo nos referimos a los riesgos. A veces confundimos factores de riesgo con riesgo o un elemento de un riesgo con el riesgo, etcétera. Y eso hace que cuando tengamos que elaborar más adelante eh, todo el análisis y diseñar los controles, pues muchas veces no sean tan efectivos. ¿Por qué? Porque si no tenemos los elementos suficientes para diseñar un buen control, puede ser que caemos desperdiciando realmente el tiempo porque ese control realmente no sea efectivo para modificar o afectar el riesgo de la forma que queremos hacer. Entonces, a ver, vamos a partir de algo muy básico. La definición de riesgo es hay muchas, pero bueno, una de las más clásicas nos decía que un riesgo es la probabilidad de que una amenaza se combine con una vulnerabilidad por un tiempo determinado y nos provoque un daño o nos desvíe de un objetivo. Ya sé que suena muy técnico, ¿no? Pero bueno, es algo tan sencillo como recordar que una amenaza es un factor externo en contra. Una vulnerabilidad es un factor interno en contra. También tenemos fortalezas, ¿no? Que son factores internos a favor y oportunidades que son factores externos a favor. Es decir, aquí estamos viendo simplemente en el análisis del contexto de los riesgos para poder empezar a meternos que hay algo que ya conocemos o seguramente han escuchado ustedes, ¿no? Que más adelante los estadounidenses se apropian, ¿no? Y por ahí le ponen una metodología incluso, ¿no? Que se conoce como FODA. Bueno, la parte de FODA no era otra cosa más que la primera partecita para poder entender qué era el riesgo y cómo lo planteábamos. Es decir, el análisis del contexto. Entonces, dentro de las matrices es una buena práctica siempre, cuando vamos a empezar a hablar de ya la parte de riesgos, de incluir cuál es el factor negativo externo y el interno eh, que, que tienen que ver con este riesgo. Ojo, podemos también incluir los positivos y esto es una práctica sana. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, así como el riesgo o las matrices de riesgo parten de analizar la cuestión externa e interna negativa y cómo se combinan nos genera el riesgo, pues lo cierto es que también podríamos darle el vuelco hacia una matriz de oportunidades, donde lo que analicemos, evidentemente ya no van a ser riesgos, sino oportunidades, va a ser la combinación de factores externos e internos positivos y son las cuestiones que podemos explotar, ¿no? También nos recuerda otra parte muy importante, esta metodología, o es, bueno, esta parte de análisis, ¿no? Que tiene que ver simplemente con el contexto. Que tenemos nosotros cuestiones internas a favor, como son las fortalezas, y esas fortalezas también nos pueden permitir hacer frente a ciertas amenazas. Por eso es importante esta metodología, ¿no? Pero bueno, lo dejaremos para otro video para que vean todo lo que lo podemos explotar. Pero la parte importante es, por lo menos, así ya, eh, debiéramos incluir los factores externos en contra y los internos en contra.
porque esos dos nos dan el contexto sobre cuál riesgo se va a manejar. Y ojo con esto, es muy importante, porque los mismos elementos de riesgo o el mismo riesgo, por decirlo de alguna forma, si cambiamos el contexto en que se desenvuelve, puede tener un desenlace completamente diferente. Puede ser que se haga menor en cuanto a la prioridad o que crezca indefinidamente. Entonces, el contexto no puede faltar del análisis dentro de una matriz. Vamos a poner un caso, ¿no? En esto. Un factor externo, por ejemplo, si quisiéramos hackear algo, ¿no? Tenemos un riesgo pensamos ahorita que es un riesgo de hackeo, vamos a ver más adelante que el riesgo no es hackeo, ¿no? Ese es simplemente un factor de riesgo. Pero bueno, así lo entendemos primeramente, ¿no? Tenemos un problema que queremos resolver, que es el problema del hackeo. Entonces, ¿qué tenemos externamente que tiene que ver con el hackeo? Bueno, pues externamente algo negativo que tenemos es que existen hackers, ¿no? E internamente, pues tenemos ciertas, dijimos ya que es una vulnerabilidades, ¿no? Algo en contra, ¿como qué? Pues que no tenemos quizá un buen antivirus, un firewall, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no tenemos un buen firewall y tenemos hackers intentando acceder a la información? O tenemos información confidencial que es muy importante por el tipo de asuntos que manejamos. ¿Qué va a pasar? Pues que se pueden combinar y nos van a dar un contexto evidentemente negativo para la institución. Ahora bien, entonces ya tenemos la parte de los hackers y la parte de que tenemos información valiosa, ¿no? Si combinamos por un tiempo determinado esos dos elementos, como nos decía la definición de riesgos, vamos a tener daños, afectaciones objetivos, etcétera, etcétera. Bueno, ojo con esta combinación de factores. A esa combinación de factores va a haber metodologías que les dan un nombre específico. Alguna que vamos a ver más adelante se llama metodología FINE. Vamos a ver que lo define como el grado de exposición, ¿sí? Incluso por ahí lo traducen como el grado de ocurrencia, ¿no? Pero bueno, más bien es qué tanto estamos expuestos o no. ¿Por qué es importante, chicos? Porque si yo, por ejemplo, pudiera romper esa relación que existe entre la cuestión externa e interna, el riesgo, pues prácticamente lo minimizo, lo puedo a cero. Es decir, si yo en este momento desconecto, por ejemplo, mi servidor, sí, siguen existiendo hackers, sí, sí es cierto, no lo cambio. Y yo tengo información sensible, sí, pero el tiempo que se combinen esos factores lo reduzco, ya no hay cómo pueden acceder a la información. Entonces habrá otras formas en que me puedan hackear, pero a través del servidor ya no lo pueden hacer. Por eso es vital tener claro cuál es el factor externo negativo e el interno negativo que vamos a identificar. ¿Sí? Cuestión de, por ejemplo, una problemática que se da mucho, ¿no? O un tema, incendios, ¿no? Ok. Oigan, yo tengo, por ejemplo, mm, una vulnerabilidad que es el cableado. El cableado está viejo, no lo he cambiado en 70 años, ¿sí? Y tengo una cuestión externa negativa que son los constantes cambios en el voltaje que está habiendo actualmente. Entonces, si yo combino por determinado tiempo, ¿no? Esos constantes cambios con un cableado que se puede sobrecalentar, seguramente vamos a acabar con un problema de incendios cuando se prendan los cables. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? Ah, bueno, evidentemente, si yo me desconecto de la red y ya no entra, pues el cable, aunque esté muy viejo, no va a dañarme porque no está pasando corriente y no puede calentarse ni generarme cortos, ningún problema. Por eso es importante tener claro cuál es el contexto, porque puede haber situaciones donde sí encontramos un control que rompe en gran medida esa relación y va a tener una buena afectación en sentido positivo hacia la reducción del riesgo, o va a haber una donde no podamos. Por ejemplo, cuando tengo un servidor dedicado que tengo que dar servicios 24 horas, pues sería muy bueno desconectarlo, pero no lo puedo hacer. Entonces, esa medida no la podré implementar, ¿no? Y continúo con el riesgo. Entonces, vale la pena entender esta parte del contexto. Les digo, buenas prácticas incluyen la parte positiva y negativa que les van a permitir analizar más cosas, ¿no? Pero mínimo tienen que tener el factor externo negativo, ¿no? Este factor externo negativo es lo que conocemos como la amenaza y el factor interno negativo que es lo que conocemos como la vulnerabilidad.
¿Sí? Perfecto. ¿Qué sigue? Tenemos que empezar a describir los riesgos, ¿sí? Antes de definirlo como tal. Esto nos va a facilitar muchas cosas, créanme, ¿no? Porque uno de los problemas más comunes que encontramos es una mala definición de un riesgo. El describirlo de forma errada, limitada, etcétera, conlleva que luego el establecimiento de controles pueda no ser la adecuada, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí la parte de, primero, vamos a pensar esto. ¿Qué efecto me interesa a mí darle tratamiento? ¿Por qué es importante hacerlo de esta forma? Porque nos vamos a dar cuenta que muchas veces contamos nosotros eh, con ideas sobre algún tema en específico. A ver, permítanme tantito, chicos. Una disculpa. Bueno, miren, decíamos, tenemos nosotros normalmente una idea de algo que queremos resolver, algo que nos afecta, y a eso normalmente es a lo que le llamamos el riesgo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que hay muchos temas o muchas consecuencias, muchas causas que están relacionadas y tendemos a ubicarlas en una misma. Y el riesgo tiene una característica para que sea efectiva la forma que le damos tratamiento, que solamente puede incluir una combinación de factor externo e interno, sí, pero también solo debe de incluir un efecto, una causa y un tipo de agente involucrado. Si cambiamos el tipo de agente, vamos a cambiar el tratamiento que le tenemos que dar al riesgo. Si cambiamos el efecto, estamos hablando de otro riesgo completamente con otro alcance. Lo mismo si la causa, ¿sí? ¿Por qué? Porque los controles afectan directamente una causa, un agente, un efecto, un factor externo, un factor interno, ¿sí? Entonces, cambiamos uno de estos elementos, el tratamiento puede ya no ser efectivo. Entonces, ¿qué efecto me interesa a mí tratar? Y aquí sí vamos a aprovechar, por ejemplo, para que quede claro por qué un incendio no es un riesgo, un hackeo no es un riesgo. Es decir, ¿cómo? Para mí un incendio sí es un riesgo. Bueno, tiene un riesgo asociado ese tema, esa categoría de incendio. ¿Sí? No tiene que ver con que sea riesgosa o implica un riesgo a la actividad, no. El riesgo tiene que tener un alcance definido, un inicio y un fin, y una serie de características, ¿sí? Miren, vamos a ver. Llega mi jefe a mí, y que siempre explicamos en los cursos, en todo, con este ejemplo, que es el más claro, ¿no? Se explica en todos lados. Llega mi jefe y me dice, oye, Andoni, tienes que establecer controles para este riesgo de incendio. Perfecto. Yo digo, a ver, incendio, ¿qué implica? Fuego. Ok, ¿qué apaga el fuego? El agua apaga el fuego. Entonces yo compro 2000 extinguidores de agua de esos azules grandotes que hay en algunos lugares y yo con mi jefe le digo, ya lo solucioné, aquí tengo los controles. Y es muy efectivo para un incendio. Perfecto. Vamos a instalarlos. Y cuando vamos a instalarlos, resulta que donde lo teníamos que instalar era un área donde se encuentran todos los tableros eléctricos y al ladito también, ahí tenemos que incluir esta parte, que está la parte de informática, ahí pegadito. Ya luego, si quieren, hablamos de la mala ubicación de las áreas, ¿no? Pero tenemos entonces electricidad y tenemos toda la parte de servidores y computadoras. La pregunta sería, oigan, ¿será una buena idea utilizar ese control que yo adquirí, que es evidentemente un extinguidor de agua, el uso de agua, para apagar un incendio en ese lugar? Van a decir, no. Sería muy mala idea. ¿Por qué? Ah, pues porque el agua y la corriente eléctrica no se llevan muy bien. Es más, el que lo utilice se puede hasta electrocutar. Ah, ok. Oigan, y con las computadoras, pues a menos que tengan IP68 y todo este tipo de certificaciones, todo el equipo y todo, no lo voy a poder utilizar. ¿Por qué? Porque les entre el agua y se van a estropear. No es una buena idea. Entonces resulta que el control, aunque parece racional desde un punto de vista, no lo es específicamente para el riesgo que tengo ahí. ¿Dónde estuvo el problema entonces? En que yo llamé riesgo algo que no lo era. El incendio, ese concepto de incendio es un factor de riesgo, no es un riesgo. ¿Cómo lo sé? Porque lo puedo ubicar dentro de diferentes partes del riesgo. Vamos a ver esto, o elementos que conforman el riesgo. ¿Cómo es esto? Yo pudiera tomar el incendio como efecto, efectivamente, y puedo decir, tengo
como riesgo la probabilidad de un incendio en el área de eh, toma de electricidad a la calle, derivado de la falta de mantenimiento, ¿no? Por parte del personal responsable. Perfecto, ¿no? Ahora bien, ¿no? Yo diría, ¿cuál es la causa? Ah, bueno, pues el efecto fue el incendio, ok. La causa, la cuestión de mantenimiento, perfecto. Pero incendio también lo puedo ubicar como causa. ¿Cómo es esto? Si yo pudiera tener la probabilidad de muertes derivado de un incendio provocado por sabotaje. Entonces el concepto de incendio, aunque implica riesgo y está relacionado al riesgo y se maneja dentro del riesgo, no es en sí mismo un riesgo, es un elemento de riesgo, un factor de riesgo. ¿Y cómo lo sé? Porque lo puedo ubicar en diferentes elementos, ¿no? Entonces digo, ok. Y de entrada también viene algo muy importante. Para que sea riesgo, tendría que tener definido el agente, la causa y el efecto. Y al yo decirles incendio, no estoy definiendo ni efecto, ni causa, ni agente. No es claro esa definición. ¿Sí? Bueno, entonces, el riesgo es más completo que simplemente decir una palabra. Puede ser una categoría de riesgos completamente. La categoría de incendios, donde incluimos todo lo que tiene que ver con incendios. Perfecto. Entonces, el efecto es qué ocurre, qué me daña, ¿no? Y que por tanto yo quiero tratar. La causa, ¿cuál es? El origen, la fuente de donde viene ese efecto. Decíamos que teníamos el agente. ¿Qué es el agente? Es la condición que lo activa, ¿sí? Lo que tiene que suceder para que lo active. Y tenemos diferentes tipos de agente, ¿sí? Agentes químicos, mecánicos, tecnológicos, físicos, humanos. Por ejemplo, en la cuestión del calentamiento por cableado, pues es un agente evidentemente tecnológico, ¿no? O eléctrico, si quisiéramos verlo. El sabotaje, pues es una cuestión humana. Si estamos llevando a cabo, la causa fue un error en la reacción de un proceso, pues es una cuestión humana, ¿sí? La fricción, el calor que provoca la fricción, pues es un agente tipo mecánico. Puede ser un agente tipo biológico, por ejemplo, una infección, y vamos a necesitar antibióticos para tratarlo. Pero también hay virales, agentes virales, y necesitamos un retroviral. Si tenemos un antibiótico por una cuestión viral, no funciona. ¿Por qué? Porque el control no va relacionado al tipo de agente, no es específico y puede ser inefectivo, ¿sí? No, no es efectivo. Ok, entonces tenemos agentes de tipo químico, mecánico, tecnológico, físico, humano, psicosociales, etcétera. Hay muchos tipos de agente. Es más, hay normas específicas que nos señalan qué clasificaciones tenemos que realizar de los agentes, ¿no? Entonces, dependiendo del sector en que nos encontramos, esto puede ir cambiando, ¿sí? Entonces, a ver, yo voy a definir el efecto. Vamos a ponerlo con el concepto de incendio, en este caso. ¿Qué efecto? Pues para mí el efecto va a ser el incendio que estoy sufriendo. ¿Sí? Perfecto. Ok, el incendio, ¿dónde? El incendio, decíamos, en el área de informática, ¿no? Ese es el efecto que me interesa. El incendio en el área de informática. Ok, ¿cuál fue la causa? Pues la causa fue sabotaje, derivado de un sabotaje. Ok, pues ¿qué tipo de agentes están involucrados? Puede ser el humano, y entonces ahí los controles que diseñemos más adelante tendrán que ver con evitar, por ejemplo, que las personas ajenas entren, que tengamos controles sobre las personas que están trabajando, etcétera. Si yo le doy el enfoque que fuera algo, por ejemplo, el agente es un agente químico, son explosivos, pues quizá la medida a tomar sería diferente, ¿no? Sería contar con arcos que detecten ese tipo de material, un perro, etcétera, ¿no? Que estén entrenados para hacer esto dentro de las áreas sensibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la forma de detectar explosivos, ¿sí? O gases. Entonces, dependiendo de la gente, lo voy a ir ubicando. Pues yo ya tengo un efecto. Decíamos, vamos a cambiar el riesgo. El efecto es mi incendio, derivado en el área informática. ¿Derivado de qué? Del sobrecalentamiento del cableado por falta de mantenimiento del personal responsable. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿No? Que se calentó el material, ¿no? Porque no le dieron mantenimiento. Perfecto. ¿Qué tipo de agente estaría involucrado aquí? Podríamos enfocarnos en dos, básicamente, ¿no? En la cuestión tecnológica o el agente tipo eléctrico, ¿no? Que tendría que ver con las cualidades del material, pero también con la cuestión humana, que es el mantenimiento, que no le dieron mantenimiento. Entonces, tengo que definir
forzosamente qué tipo de agente va a estar involucrado y cómo lo voy a tratar. Pues una vez que ya hago eso, ¿sí? Que ya hay una condición que lo activa. El tipo de agente, por ejemplo, puede ser tecnológico, pero lo activa una cuestión de humano. Perfecto. Tendría que describir yo el riesgo. Entonces aquí la forma más sencilla de hacerlo, ¿no? De describir realmente el riesgo es partir del efecto, continuar con la causa, señalar el agente y algún complemento, quizás si hace falta aclararlo. Entonces, si yo digo, tenemos vamos a poner un incendio derivado del calentamiento perdón, calentamiento del cableado, ajá, por sobrecarga de voltaje, ¿sí? Ok. ¿Cuál es el efecto? El incendio. ¿Cuál es la causa? El calentamiento del cableado, ¿no? ¿No? Y en este caso, pues, sobrecarga de voltaje nos está aclarando el complemento. Perfecto. Sabemos que es un agente, en este caso, de tipo tecnológico, que es eléctrico. Perfecto. ¿Qué sigue? Entonces, este sí es un riesgo. Ojo, incendio no. Este sí es un riesgo, porque me dice dónde inicia, dónde acaba, ¿no? Con qué causa, con qué efecto tiene, qué tipo de agente está involucrado, y entonces sí lo puedo tratar de forma efectiva. Bueno, ¿qué sigue? Tengo que analizar si el riesgo es cíclico o dinámico. ¿Por qué es importante esto? Porque si estoy ante la presencia de un riesgo cíclico, en cualquier momento que yo intervenga voy a romper el que continúe esos efectos. Si es dinámico, quizá ahorita interrumpí una parte, pero el riesgo se modifica y continúa. Entonces, esto es importante analizarlo, ¿sí? Eh, la otra cuestión que debo de preguntarme es, ¿sus efectos son reversibles? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque resulta que sí, una vez que pasan las cosas, por ejemplo, se borró la información, ok, oye, ¿es reversible? Sí, se borró de aquí, pues tenemos todos los respaldos, ¿no? En tiempo real, en 4 computadoras. Pues no pasan, ¿no? Bueno, sí pasó, que se borró y voy a tener que iniciar un protocolo, ¿no? Para recuperar la información en esa computadora, pero no tengo más daño. Pero me dicen, no, acabas de destruir algo, que es único en el mundo. ¿Sabes qué? Se acaba de morir el último animal de su especie. Pues ya es irreversible. Y eso tiene consecuencias catastróficas, ¿no? Posiblemente. Entonces, tendría que preguntarme, ¿es reversible? No es reversible. Si no es reversible, va a tomar, por ejemplo, más importancia el que yo tenga controles detectivos y preventivos. ¿Por qué? Porque los controles correctivos no van a aplicar. Y en ese sentido, como hemos visto en asesorías, si me falta algún tipo de control preventivo, detectivo, correctivo, en automático el riesgo se tiene que incrementar a un nivel muy alto de riesgo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya definí si tiene efectos reversibles o no reversibles. Otra cuestión muy importante también, el grado de reversibilidad, es decir, qué tanto se puede revertir. Miren, acabo de meter mi mano a una máquina de tortillas, ¿no? Evidentemente la destrozó. Entonces llego al hospital y me dicen, ¿saben qué? Lo podemos operar, pero la movilidad no va a ser del 100%, va a ser del 50%. Entonces ya nunca puedo recuperar mi movilidad de las manos. Es un efecto más importante. Si me dicen, no, el grado de reversibilidad es total, no pasa nada. Ah, pues tengo algo a favor. Otra cuestión muy importante, que sobre todo pues, en ciertos tipos de procesos toma una importancia estratégica. El tiempo para revertir los efectos. A ver, ¿por qué es importante esto? Porque son combinaciones de muchos elementos si se dan cuenta. Oye, si es reversible, ¿qué grado? Total, pero el tiempo para revertir los efectos son 40 años. Uy, pues para efectos prácticos, muchas metodologías me dicen, pues tómalo como irreversible. Oye, pero se revierte al 100. Sí, pero pues, ya, o sea, ya está fuera de toda cuestión, es más, ya ni existimos para cuando se reviertan los efectos. Entonces, importante, oye, se revierte al 50% en 2 horas y al 100 en 4 días. Ah, bueno, pues me quedo quizá con el de la cuestión importante a 52 horas es mejor, ¿no? Entonces, son elementos importantes para entender
realmente el riesgo. ¿Qué sigue? La profundidad del daño. ¿Qué tanto te afectó? Ujú. Eh, Oye, ¿esto fue una cuestión, un daño superficial, por ejemplo, a nivel cultural en tu empresa? ¿A tu imagen fue un daño superficial? ¿O se fue hasta lo más profundo? ¿Sí? ¿Te afectó parcialmente el proceso o te afectó todo el proceso? ¿Sí? El te dañó simplemente, a ver, el resultado alteró los dígitos, los últimos dos dígitos de una cifra de 4 después del punto, o te alteró los primeros después del punto. Parece una tontería, pero créanme que sí tiene implicaciones importantes, ¿no? Pues, qué tanto te afectó? ¿A qué profundidad te afectó esto? ¿No? Y el alcance. No es lo mismo que solamente dañes una oficina a que dañes a todas las oficinas de todos los países de una empresa transnacional como Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, el alcance es muy importante. Y ojo, esto evidentemente de la profundidad, del tiempo, el alcance tal, va en relación a tu empresa. Porque quizá Coca-Cola dice, ah, me dañó un país. Bueno, pues sí es muy grave, es muy importante, pero no es el mayor de todos. Pero soy una empresa que está en 4 estados. Me dañan a nivel de esos estados, me está dañando el 100% de mi empresa. Si soy muy chiquito, quizá me dañó 2 procesos, yo dependo completamente de eso, es el daño máximo. Entonces, esto, para valorarlo, sí tiene que ir en relación al tipo de empresa que tienes, ¿sí? Entonces, yo ya tengo aquí, ¿sí? Por ejemplo, esto. Ya habíamos dicho, el incendio derivado del calentamiento del cableado por sobrecarga de voltaje. Es cíclico, sí, se va calentando y calentando y calentando. Si yo corto el calentamiento, el daño deja de ocurrir, ¿no? Posiblemente. Entonces es cíclico, ¿no? Perfecto. ¿Son reversibles los efectos? Sí, yo corto el voltaje, se deja de calentar esto, pero el incendio quizá ya no, ¿sí? Por el tipo de lugar en que se llevó a cabo, quizá no sea reversible. Entonces, sí, ya se me quemó todo el equipo. O podría decir, ¿no? Aquí por eso es importante en cuanto al alcance, ¿qué es lo que se daña a las computadoras? Estoy corriendo 4 procesos en otros lados, totalmente paralelo. Entonces, la información, todo lo más, sí lo puedo recuperar. La parte de estructura física, ya no. Entonces, por eso es importante, cuando tú defines el riesgo, definir el alcance. Lo que te interesa es todo el área, es solamente el equipo, es la infraestructura física. Todo eso hace que cambie el riesgo y por tanto los controles. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, ya hago todo este análisis. ¿Qué seguiría? Bueno, pues establece las claves para identificar tus riesgos, ¿no? ¿Sí? Puedo tener una clave para ese riesgo en específico. Habíamos ubicado también dentro de la localización, ¿no? En la primera parte de la matriz, esta parte, pero también yo puedo tener tipos de riesgo. Y aquí sí, incendio, hackeo, sabotaje pueden ser categorías de riesgo o tipos de riesgo. Entonces le pongo un código a esos tipos de riesgo y de esa forma cuando hago un filtrado, cuando hago un informe, yo puedo analizar todo lo que tiene que ver con un tema. Lo mismo con categorías. ¿Y por qué es importante esto? Porque puede haber categorías que tienen varios tipos de riesgo o subcategorías internamente. Entonces yo puedo establecer columnas las que necesite para llevar a cabo esta identificación e individualización de los riesgos y de los tipos y categorías, etcétera. Espero que esto haya sido de interés para ustedes, chicos. Los espero ahí en las asesorías los días martes y jueves para que podamos ver esto a profundidad y realmente lo puedan llevar a cabo ustedes la aplicación en su trabajo, en donde estén laborando, y sea algo de utilidad para ustedes. Y recuerden, pues esto es parte esencial de lo que es entender el sistema de control interno, entender la gestión de riesgos y también incluso más adelante lo van a ver en auditoría, porque la auditoría parte de entender correctamente cuáles son los riesgos, cómo están establecidos los controles y qué procesos de análisis llevamos a cabo sobre las cosas para saber si estamos siendo efectivos o no. Entonces, esto es algo que les va a servir para muchas materias. Entonces, no se queden con dudas, estamos a sus órdenes
para poder aclarar todos estos asuntos ahí en la facultad. Espero que tengan muy buen día. Seguimos con otro video en unos momentos. Hasta luego, chicos.